Hola, Hola chicos. somos los profesores Verónica y Boris de los paralelos de Introducción a la Física y en esta oportunidad les vamos a desarrollar algunos problemas de movimiento parabólico. Vamos a dar unos tips ya de cómo resolver movimiento parabólico. Espero que les pueda servir ya para poder tener una estructura y sean más ordenados. ¿Ya? Así que empecemos. ¿Cómo resolver los problemas de movimiento parabólico? Primero es instalar un sistema de referencia e indicar los datos e incógnitas del problema. Como por ejemplo, decir que hacia arriba es el y, ya sería nuestro positivo hacia arriba, y hacia la derecha es el positivo para el eje X. ¿Ya? Y colocar los datos que nos da el enunciado y las incógnitas identificando en cada apartado. ¿Ya? Segundo, escribir las componentes de la velocidad inicial. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra componente, esta sería la componente b sub 0 en x y la otra componente b sub 0 en y que yo lo escribí en forma vectorial. La velocidad inicial de la partícula. ¿Ya? Y la unidad de medida que corresponda. Sigamos. Tercero, escribir las ecuaciones de movimiento del proyectil, de la partícula, ¿ya? Tanto en x como en y. ¿Ya? Y luego introducir los datos. ¿Ya? Ustedes al principio, yo les recomiendo que primero la escriban, ¿ya? Como fórmula, ¿ya? Así como está plasmado ahora, ¿ya? Y luego coloquen los datos que le da el problema, ¿ya? Pero no se preocupen, ya vamos a hacer los ejercicios más o menos para que ustedes se guíen cómo hay que reemplazar también en esas fórmulas sus datos que le da el problema. Y por último, calcular lo solicitado en las preguntas. ¿Ya? Ahora, ocupando estos tips, ¿ya? Vamos a desarrollar el primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio, ¿ya? Detengan el video, léanlo, ¿ya? Destaquen las cosas que ustedes encuentren relevantes, ¿ya? En el problema. Y vamos a hacer los casos a nuestros tips, ¿ya? Primero, dice, coloquen un sistema de referencia y los datos que nos da el problema, identificando las incógnitas. Entonces, acá coloco mi sistema de referencia. Yo le voy a indicar que el suelo va a ser nuestro cero y de ahí nosotros vamos a medir. Hacia arriba va a ser los positivos, que es nuestro eje vertical, que va a ser el eje Y, ¿ya? Y la horizontal va a ser el eje X, y yo voy a decir que hacia la derecha van a estar los positivos del eje X. Ya, entonces, vamos a colocar la altura a la que se encuentra la flecha, a la que va a ser disparada, con un ángulo teta, y ahí está dibujada la flecha, y esa es la velocidad inicial de la flecha, ¿ya? Y en este punto. ¿Ya? Y aproximadamente esa va a ser nuestra trayectoria. ¿Ya? Sigamos, una trayectoria parabólica. Los datos del problema. Vamos a ver el enunciado, lo leemos con calma y seguramente ustedes ya identificaron que nos dan una altura de 1,8. ¿Ya? 1,8 metros. Ya, esa sería su altura inicial. ¿Qué más nos dan como problema? Sigamos, nos dicen que lo que identifico acá en el problema es que la flecha es lanzada con una velocidad inicial de 30 metros partido por segundo y con un ángulo de inclinación 30. Ahí nosotros podemos ver el ángulo teta de 30 grados y anotamos la velocidad inicial. Es abuso de notación, pero esa sería la rapidez. ¿Ya? Ahora, el problema también nos tiene otro dato, nos dice que cuando la flecha es disparada, ¿ya? Dice que está a una altura tanto hacia su objetivo que se encuentra aproximadamente a 100 metros hacia la derecha, en el suelo. Entonces también es un dato que hay que contemplarlo. Ya. Anotamos todos. Tenemos 4 datos con su respectiva unidad de medida. ¿Ya? Ahí lo coloqué una D. Aproximadamente nos dice que la flecha, vamos a colocar un lápiz acá, un destacador, puede llegar acá, que acá puede ser los 100 metros, desde el 0 hasta acá, o puede ser por acá, o quizás sea antes. No lo sabemos, eso lo vamos a descubrir muy pronto. Sigamos. Ya, y las incógnitas. Vamos a ver. Las incógnitas serían prácticamente los que nos piden en los apartados A, B, C y D. Ya, ahí están nuestras incógnitas. Y vamos a dar con mayor detalle y explicación de eso en cada apartado. Sigamos. Ahora,
Primer tip. Segundo tip, la velocidad inicial, ¿ya? Tengo que encontrar mi velocidad inicial, la necesito, ¿ya? Es un momento, o en cualquiera de las... En este caso no me piden la velocidad inicial, pero la puedo necesitar, así que puedo tenerla, ¿ya? Y para practicar también, ¿ya? Chicos, entonces, acá está dibujado, ¿ya? La flecha de color negro es mi velocidad inicial, y las flechas de color rojo son las componentes de la velocidad, ¿ya? Que este sería, ¿ya? La velocidad inicial en y este sería la velocidad inicial en x, ¿ya? Faltaría haber colocado acá el j tongo el i tongo acá abajo y el j tongo acá arriba. Ya. Sigamos, vamos a escribirla vectorialmente, sería de esa forma. Acá está. Todo esto de acá sería la componente, sin colocar, por supuesto, sin destacar el vector unitario. Sería solamente desde el teta hasta acá. Esa sería la componente de la velocidad. Ese sería nuestro b sub 0x. ¿Ya? Y la b sub 0i sería desde tetita antes del j tongo. Ahí está. ¿Ya? Con sus respectivos signos. Pero como el vector velocidad está en el primer cuadrante, las componentes son positivas. Vamos a reemplazar cuánto vale el ángulo y cuánto vale nuestra rapidez. Ahí tenemos los valores, lo colocamos en nuestra calculadora, no se olviden verificar que esté en grados, ¿ya? Y listo. ¿Ya? Colocamos su unidad de medida que corresponda, ¿ya? Observamos que están en metros, segundos, así que sabemos que nuestra velocidad va a estar en metros partido por segundo, ¿ya? O simplemente ustedes colocan acá entre medio, cuando colocan la rapidez, el v sub 0, colocan 30 metros partido por segundo, que me va a dar automáticamente su unidad, ¿ya? Entonces está la velocidad inicial, 25,98 y tongos más 15 j tongos, y todo eso en metros partido por segundo. Sigamos, ¿ya? Vamos con las ecuaciones de movimiento. Ecuación de movimiento en x y ecuación de movimiento en y, ¿ya? Entonces, sigamos, ¿ya? Coloqué mi ecuación de posición, ¿ya? Acuérdense que en x, como es en dos dimensiones, en x es un caso de Moore, ¿ya? Ahí está, la ecuación de posición en x. Y la de la velocidad también, ¿ya? Ahora, para el i es un MUA, ¿ya? Entonces tengo la del i donde está la aceleración de gravedad. Esa a después la vamos a cambiar, ¿ya? Y ahí la tengo también. Acá está en forma general, para cualquier tipo de problema. Pero ahora yo tengo que hacerlo específico para este problema. Entonces, empecemos con el movimiento, ¿ya? En x, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la posición inicial en x? X sub 0. Entonces vamos a ver nuestro problema, que dijimos, acá está la partícula, entonces acá está el 0, de acá estoy midiendo, entonces vale 0, ¿no? Posición inicial en x sub 0 es 0. ¿Cuánto vale mi velocidad inicial en x? La habíamos hecho antes, acá está. Este es. Entonces, ¿cuánto es? Esto es 25. Y es positivo. Entonces, voy a hacer un clic. Y esos 25 está multiplicado, ¿por qué? Por t. No se olviden que estas son componentes. Ya. Ahí está. 0 más 25,98 por t. Por el tiempo. Ahora, sigamos abajo. Velocidad final. Ya sabemos nosotros que en el movimiento parabólico, ya, en el x, ya, en este caso sabemos que la velocidad final en x va a ser igual a la velocidad inicial en x. Eso quiere decir entonces que, ¿cuánto vale la velocidad? 25,98 y lo cambiamos. Y como no hay más variables, colocamos unidad de medida. Bueno, yo lo hago así. Otros no lo colocan y lo colocan. Es importante que cuando respondan la pregunta, sí o sí tiene que ir su unidad de medida que corresponda, ¿ya? Otros les gusta colocar también acá en la ecuación de posición, ¿ya? 25,98 metros partido por segundo por t. Y cuando encuentren el valor del t, no sé, por ejemplo, digamos que vale 5 segundos, colocan 5 segundos y esos 5 segundos con el segundo de acá abajo de la velocidad se simplifica y nos quedaría en metros. Pero ya depende de la persona, ¿ya? Sigamos, movimiento ya en y. Entonces,
¿Cuánto vale la velocidad inicial en I? Veamos la flechita en I. Tiene una altura de 1,8, entonces esa sería la posición en I, positiva. Muy bien, la identificamos. En B sub 0 en I, acá está, en los 15, ya la habíamos encontrado antes, la calculamos. Y reemplazamos los 15 por T, más un medio por A, ese A general, pero como sabemos que el cuerpo, ¿ya? Acá está influyendo la aceleración de gravedad y todos sabemos que el valor, el módulo ya aproximado es 9,8, pero es un vector. Todas estas que están acá, el I sub 0, que están acá, son componentes de un vector, ¿ya? Entonces, pueden ser positivos o negativos, ¿ya? Depende de nuestro sistema de referencia, el que está acá. Depende de nuestro sistema de referencia. Entonces, la aceleración siempre está apuntando hacia abajo. Ay, no, me sale un momento. Siempre está apuntando hacia abajo, ¿ya? Y como mi sistema de referencia, yo me casé con este sistema de referencia, que hacia arriba es positivo, entonces esto sería menos 9,8. Clic. Ahí está. Por T cuadrado. Ya. Continuemos. ¿Y la velocidad final en I? ¿Cómo es su fórmula? Va a ser igual a la velocidad inicial en I, que sabemos que es 15, más la aceleración por T. ¿Y la aceleración cuánto vale? Menos 9,8 por T. Ahí está. Ya. Ahora que tenemos identificado todo cómo está nuestro problema, en qué consiste, ya tenemos nuestras ecuaciones de movimiento de la partícula, en este caso puntual en la flecha, ¿ya? Ahora, vamos a identificar. Lo primero que hicimos fue, de los tips, este fue el 1. Este fue el 1. Todo esto que está en rectángulo es el 1. Sistema de referencia. Ahí le voy a colocar el G, ¿ya? Para que sea más bonito. Nuestro sistema de referencia, los datos y la incógnita que nos piden cada apartado. El 2 es este de acá. La velocidad inicial. Encontrar nuestra velocidad inicial, o la componente de la velocidad que está marcado en amarillo. El 3 es las ecuaciones de movimiento, ¿ya? Con sus respectivos datos que nos da el problema, para que sea esas ecuaciones de movimiento de la posición y de la velocidad del enunciado en específico, ¿ya? Y el cuarto es desarrollar los apartados, con lo que acabamos de hacer ahora, ¿ya? Esto es algo opcional, no les estoy estructurando que ustedes lo hagan, pero les puede ayudar mucho a ser más ordenado y tener menos errores. La idea de esto es ser ordenado, ¿ya? Después con el tiempo ustedes se van a saltar algunos pasos, pero ahora yo les digo que traten de no saltarse pasos. Aparte, en una prueba uno desarrolla paso a paso. Uno va, más que el resultado, a nosotros nos interesa el procedimiento, ¿ya? Por supuesto, el resultado también, porque llegue bueno, pero evaluamos también procedimiento. Ahora, esto de repente, en los apartados ya le van a pedir ecuaciones de movimiento. Le pueden pedir la ecuación de la velocidad inicial. Está dentro del apartado. Puede ser. En este caso no estaba dentro del apartado. Por eso que se va a hacer un poquito más largo. En otros casos va a estar dentro del apartado, ¿ya? Dependiendo del problema. Sigamos con los ejercicios. Ya, vamos con el apartado A. Entonces, me piden en el apartado A el tiempo que tarda en llegar a la partícula, en este caso la flecha, en la altura máxima. ¿Cuánto se demora en llegar a la altura máxima? ¿Ya? Vamos a colocar la ecuación. Yo coloqué todo, hasta incluso coloqué la parábola, el gráfico, pero ustedes no necesariamente tienen que copiar todo, solamente coloquen la ecuación que les va a servir poder responder este apartado, ¿ya? Entonces, yo voy a destacar, necesito el tiempo que alcanza a llegar a una altura máxima. ¿Y qué sabemos cuando la partícula está acá? ¿Ya? Cuando está acá. Sabemos que cuando la partícula llega a esa posición, cuando la partícula se encuentra localizada acá, ¿ya? Su velocidad es 0. Entonces, la velocidad es ni, por supuesto, porque la de x es constante. Entonces, esta es la ecuación que necesito. ¿Por qué? Porque esta se va a hacer 0. Ay, después lo voy a escribir mejor. ¿Ya? Y esa sería mi incógnita, la que me piden encontrar. ¿Ya? Ahí está. La velocidad final en i va a ser 0. ¿Ya? Entonces, lo escribo de nuevo.
¿ya? Y solamente me quedaría despejar el t para saber cuánto vale. Entonces t vale 1,53 segundos, ¿ya? Y respondemos a la pregunta, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima es de 1,53 segundos. Listo el apartado A. Sigamos con el otro apartado. El B, encuentre la altura máxima que alcanza la flecha. Ahí le coloqué mi variable. Y máximo. ¿Ya? Vamos a colocar de nuevo las ecuaciones, pero como les dije, coloquen la que ustedes sientan o encuentren que es, porque después se van a dar cuenta si se equivocaron para hacer las otras. Con el tiempo van a ser más rápido. ¿Ya? Entonces necesito mi I máximo, o sea, medido desde el suelo, desde aquí hasta acá. Ese sería mi máximo. Entonces, desde la ecuación de movimiento, mi máximo sería esta de acá, pero tengo como variable el t. ¿Y dónde encuentro el t? Ya lo habíamos hecho en el apartado A, porque necesito el tiempo cuando estaba acá, ¿o no? Entonces vamos a reemplazar. ¿Ya? Eso lo había encontrado antes. 1,53 segundos, tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Lo reemplazamos en esta ecuación. Ahí está. El I final, ya cuando t vale 1,53 segundos, lo reemplazamos, ¿ya? Colocamos todos los valores en la calculadora y me da eso. I máximo va a ser igual a 13,28 metros. Por lo tanto, respondemos a la pregunta. La altura máxima que alcanza la flecha es de 13,28 metros. Ahora vamos en el tercer apartado, el C. Calcula el tiempo que tarda la flecha en llegar al suelo. ¿Ya? El tiempo que tarda. Ahí está el tiempo. Y coloqué de índice esto. Es para recordar que cuando llega al suelo, el I, ¿cuánto va a ser? 0. Nada más que por eso. Uf, vamos a borrar eso. Ya. Y vamos a colocar... ya. Coloco las ecuaciones de nuevo y voy a identificar qué ecuación me sirve. A ver, veamos. Posición, tiempo que tarda cuando el I sea 0. Cuando este I sea 0, y tengo solamente las incógnitas y t. Muy bien, entonces me sirve esta ecuación. ¿Ya? Ahí está marcado. Ese va a ser nuestro 0. Y la escribimos de nuevo. Entonces tengo una ecuación cuadrática. ¿Ya? Identifico quién es mi A, que es menos 4,9. Mi B es 15 y mi C es 1,8. ¿Ya? Colocamos entonces en nuestra fórmula cuadrática, que te va a ser igual a menos B más menos la raíz cuadrada, ¿ya? Todo eso dividido en 2 por A. Vamos a reemplazar los valores que ya conocemos de nuestra ecuación y tenemos un T1 que nos va a dar negativo menos 0,1156 segundos y después tenemos otro T2 que nos va a dar positivo 3,177 segundos. ¿Ya? Entonces, como no existe tiempo negativo, este no lo tomo y considero el otro. Muy bien. Y por lo tanto, puedo decir que el tiempo, ¿ya?, que tarda la flecha en llegar al suelo va a ser de 3,177 segundos. ¿Ya? Ahí está indicado. Se borró un poco, pero lo que dice ahí, esos 3 puntitos, es por lo tanto, el tiempo que tarda la flecha en llegar al suelo es de 3,77 segundos. Bueno, me equivoqué. ¿Ya? Ahí debería decir 1. 3,177. ¿Ya? Ahí lo arreglan ustedes. Sigamos entonces. Ya, vamos con el último apartado. La pregunta es, ¿llegará la flecha a su objetivo? ¿Ya? Entonces necesito yo encontrar ese X, esa posición, ese alcance, por decirlo así. ¿Ya? Y le coloqué como índice suelo, X del suelo. ¿Ya? Cuando la partícula llega al suelo. ¿Ya? Entonces, cuando I vale 0, ya lo sabemos ya. Vamos a colocar las ecuaciones de movimiento, ¿ya? Y vamos a colocar nuestro gráfico. ¿Ya? Y voy a colocar el destacador, ¿ya? Entonces, su objetivo es llegar a los 100 metros. Veamos a ver si el alcance nos da, que este sería nuestro alcance. ¿Ya? ¿Qué ecuación me sirve? Vamos a analizar acá qué ecuación me sirve. A ver, el X final. Ya esto me di cuenta que no nos sirve, porque I ya sería 0, pero el tiempo no, porque ya calculamos el tiempo que se demora la partícula en llegar al suelo antes, ¿o no? Muy bien. Entonces, velocidad. Me piden cuando I llega al suelo. Entonces la que nos sirve es esta de acá.
porque te tendría la ecuación del alcance. Y ese tiempo lo conocemos antes. Lo vamos a anotar. Anotamos el X final, es igual a 25,98. ¿Qué dato tenemos? El que calculamos antes, que T vale 3,177 segundos, tiempo que tarda en llegar al suelo. Lo vamos a reemplazar en la ecuación. Ahí está. Multiplicamos y sabemos que no va a ser en metros. Acuérdense que este 25,98 es metros partido por segundo y T en segundos se simplifican los segundos y nos quedan metros. Entonces, concluimos. Por lo tanto, acuérdense que tiene que llegar a los 100 metros. Y como es 82 metros, por lo tanto, no alcanza su objetivo, ya que este se encuentra a 100 metros y la flecha llega al suelo antes, es decir, a los 82,54 metros del arquero. Y terminamos el primer ejercicio. Bien, vamos a ir ahora con el segundo ejercicio, que dice así: una bola de nieve rueda por un techo de una casa, como podemos ver acá en la figura, cuya inclinación es de 40 grados. ¿Ya? El borde del techo está a 14 metros del suelo y la bola tiene una rapidez de 7 metros partido por segundo al salir del techo. Entonces, en los apartados nos preguntan, la letra A, escriba las ecuaciones de posición y velocidad de la bola. En la letra B, a qué distancia del borde del granero golpeará la bola el piso. En la letra C, hacia dónde y con qué rapidez constante debe correr el hombre que aparece en la figura, el que está aquí, ¿cierto? Para que atrape la bola justo antes de que ésta toque el suelo. Muy bien. Entonces, para poder resolver este problema, vamos a hacer uso de los tips que habíamos visto antes. Lo primero es instaurar un sistema de referencia adecuado para el problema, y por la forma más conveniente que se puede ver acá en el dibujo, sería conveniente colocar acá nuestro eje X, ¿cierto? El 0, y acá el eje Y. Una vez instaurado el sistema de referencia, vamos a colocar los datos. Bueno, los datos aparecen acá en la figura, prácticamente todos. Así que lo que nos interesa ahora es ir por las incógnitas. Bueno, en el apartado A nos piden las ecuaciones de posición y velocidad. En la letra B, ¿a qué distancia del granero golpeará la bola en un suelo? Entonces vamos a ir colocando acá. En la letra A, ecuaciones de movimiento. En la letra B, nos piden a qué distancia del borde del granero golpeará el piso de la pelota. O sea, supongamos acá que la bola va así y cae en un movimiento parabólico y llega acá. Entonces nos piden esta distancia. Esa distancia es la que nos piden acá en la letra B. Y en la letra C, hacia dónde y con qué rapidez constante deben correr el hombre, este que está acá, con qué rapidez constante debe correr para atrapar la bola antes de que llegue al suelo. Así que en la letra C nos están pidiendo una cosa, que es la rapidez, ¿cierto? La velocidad de este hombre de acá, que no sabemos cuánto, o la rapidez más grande. Entonces, la letra A, que son las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Para poder resolverla necesitamos encontrar primero la velocidad como un vector, que era uno de los pasos, ¿cierto? El paso 2 dentro de lo que habíamos visto. Entonces, la velocidad como vector, ¿cierto? Es B sub 0 coseno del ángulo, ¿cierto? Y acá en el eje Y, si se fijan ahora, esta velocidad, si nosotros la dibujamos, va a quedar acá como en el cuarto cuadrante, porque viene así bajando. Ahí va a estar la velocidad. Por lo tanto, si nosotros descomponemos este vector, nos damos cuenta que en el X es positivo en el cuarto cuadrante, pero en el Y es negativo, así que es menos B sub 0 seno de teta. ¿Sí? Ahora, ¿ese ángulo cuál es? Bueno, en la dirección en la que va el techo, ¿cierto? Que es la dirección al final que va a tomar acá la bola, los 40 grados están acá, ¿cierto? Por lo tanto, esos 40 grados se repiten acá, con el eje X, ¿cierto? Así que ese ángulo de 40 grados, ¿cierto? Es el que estamos haciendo acá, el triángulo, ¿cierto? Si hacemos un triángulo acá, vemos que la componente en X tiene que ver con el coseno de estos 40 grados.
y la componente ni con el seno de estos 40 grados. El módulo lo dan, es 7 metros partido por segundo. Así que con esto ya tenemos escrita, ¿no es cierto? Tenemos listo esta que es nuestra velocidad en X inicial y nuestra velocidad en Y inicial. Entonces, la velocidad inicial nos daría en el eje X 7 coseno de 40, eso da 5,36. Y en el eje Y 7 seno de 40 nos daría menos 4,5 aproximadamente. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro vector de velocidad inicial. Y para escribir ahora las ecuaciones de esta pelota, ¿cierto?, vamos a escribir acá la ecuación en X, que es un movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y, que es un movimiento acelerado. Entonces, de nuestro sistema de referencia, vamos a ir anotando cuánto vale el X sub 0, que podemos ver que parte, ¿cierto?, desde X igual a 0, así que este vale 0, y nos queda la velocidad inicial, que es 5,36 t. Y en el Y tenemos que parte desde una altura de 14 metros, la velocidad inicial en Y, aquí la tenemos, menos 4,5 t. La aceleración de gravedad es, como nuestro sistema de referencia apunta hacia arriba positivo, entonces sería negativo, ya que la gravedad siempre apunta hacia abajo, ¿cierto? Así que más 1,5 menos 9,8 t cuadrado. Ahora, esta simplemente uno la podría simplificar, ¿cierto? Y escribir inmediatamente menos 4,9. ¿Sí? Y ahí tenemos las ecuaciones de posición, tanto en X como en Y. Nos faltaría entonces ahora la velocidad. La velocidad en X, ¿cierto?, se mantiene constante, es siempre 5,36 metros partido por segundo. Mientras que la velocidad en Y varía, ya que es la velocidad inicial más A por T, velocidad inicial en Y. Pero hemos visto que esa velocidad inicial en Y es menos 4,5 y la aceleración de gravedad es menos 9,8 por T. Así que aquí tenemos las ecuaciones de movimiento, tanto para la posición como para la velocidad n. Y obviamente esto en las respectivas unidades de medida. Por ejemplo, aquí me faltó colocarle la unidad de medida al vector de velocidad. Bien, entonces eso nos pedían en la letra A. Vamos ahora a la letra B. Vamos a borrar esto. La letra B nos pedía la distancia a la que la pelota caiga, ¿cierto? Esa distancia a la que llega al suelo. ¿De qué ecuación podemos tener esa distancia? La podemos obtener de aquí, de la X, ¿cierto? Porque la X nos va a decir lo que se mueve la pelota en esa dirección, ¿ya? Pero para poder encontrar acá cuánto vale esa distancia, necesitamos el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo. ¿Y ese tiempo de dónde lo podemos obtener? Bueno, cuando llegue al suelo, cuando I valga 0,
Ese tiempo que está ahí va a ser el tiempo que tarda entonces en llegar a la posición de i igual 0. Así que lo que vamos a hacer es tomar la ecuación de posición en i, y vamos a colocar que i vale 0, y vamos a despejar ese tiempo de esta ecuación cuadrática. Acá 4,5 por t. Este vendría siendo entonces el A, el B y el C. Y lo colocamos en la fórmula cuadrática, que es menos B más menos B cuadrado menos 4A por C dividido en 2A. Reemplazamos entonces menos B, como es menos 4,5 va a quedar positivo 4,5 más menos 4,5 al cuadrado menos 4 por A, que vale menos 4,9, y por C, que vale 14. Y todo eso dividido en 2 por A, que vale menos 4,9. Vamos a borrar aquí, ¿vale? Aquí nos van a quedar dos tiempos, uno positivo, y vamos a anotar el tiempo 1, 4,5 más menos. Vamos a desarrollar esto que está acá en la raíz, vamos a escribir el resultado mientras. Vamos. De acá da menos 9,8. El resultado de la raíz nos va a dar 17,16. Aquí, así que el tiempo 2 sería con el signo menos 17,16 dividido en menos 9,8. Este de aquí arriba nos da menos 2,21 segundos, y el de abajo nos da 1,29 segundos. ¿Sí? Este tiempo es negativo, así que lo descartamos porque no podemos saber lo que ocurre. La matemática no sabe lo que está pasando antes, faltan condiciones físicas de las condiciones iniciales hacia atrás, así que lo que nosotros consideramos es este tiempo de acá. Así que, como la pregunta era la distancia, lo que nos falta ahora es tomar la ecuación de posición, que era 5,36t, y reemplazar este tiempo acá. Entonces nos va a dar 5,36 por 1,29, y eso lo vamos a calcular ahora. $6,9 y un par de decimales más, 1,44 metros. ¿Ya? O sea, la distancia que nos pedían en la letra B, la distancia era de 6,9 metros aproximadamente. ¿Sí? O sea, a esa distancia va a caer la pelota. Pero si recordamos ahora el dibujito, la persona, ¿a qué distancia estaba, cierto, del edificio? Estaba a 4 metros, o sea, para acá el techo, ¿cierto? La bola iba por acá, la persona estaba a 4 metros, aquí estaba la persona. Y como esto, fíjense, lo calculamos 6,9, eso quiere decir que la bola va a caer por acá, ¿cierto? Eso quiere decir que la persona debe correr hacia la derecha, a una velocidad constante para llegar a alcanzar la pelota. ¿Ya? Entonces, si pensamos ahora en las ecuaciones de posición de la persona, nos están diciendo el problema que la persona tiene que, esa es la letra C, vamos a poner la letra C. La persona debe correr con una velocidad constante. ¿Ya? O sea, ese de acá tiene que ser constante, porque nos dice el problema con qué velocidad constante debe correr la persona para alcanzar la pelota. Y en el tiempo que tarda la pelota en caer, en ese mismo tiempo, para la persona, ese mismo tiempo, ¿cierto? Tiene que, una vez transcurrido ese tiempo, esa distancia, o mejor dicho, la posición, ¿cierto? La posición a la que se debe encontrar la persona tiene que ser la misma que la posición en la que cae la piedra en ese tiempo. Por lo tanto, este debe ser 6,9, ¿cierto?
Este lo sabemos que es 4. La velocidad no la sabemos, pero el tiempo es el 1,29 segundos. Así que, despejando la velocidad de esta ecuación, podemos encontrar esa velocidad constante a la que tiene que correr, ¿cierto? Para que alcance a la pelota en esa posición. Entonces ahora despejamos de esa ecuación. Eso sería 6.9 menos 4 dividido en 1.29, y eso nos da 2,25, aproximadamente 2,25 metros dividido por segundo. Así que esa sería la rapidez, ¿cierto?, con la que tiene que correr hacia la derecha. La pregunta era, ¿rapidez? Sí, rapidez. No hay que sacar el vector entonces. Porque la pregunta decía, ¿hacia dónde y con qué rapidez constante debe correr el hombre para que alcance a agarrarla antes de que toque el suelo? Entonces, con eso, ¿cierto?, con esa rapidez, hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Sí? Y eso sería el segundo ejercicio. Vamos ahora con el tercer problema, que dice así. Un motociclista intenta saltar un río en motocicleta, como se muestra aquí en la figura. La rampa de despegue está inclinada unos 53 grados, o sea, respecto al horizontal acá hay 53 grados. ¿Sí? El río tiene 40 metros de ancho, ¿ya? Y al otro lado es de 15 metros más baja que la cima de la trampa. Como podemos ver acá, la rampa, ¿cierto?, 15 metros más abajo está la otra ribera del río. Y esta altura de acá es de 100 metros. ¿Ya? Entonces, en la letra A nos preguntan qué rapidez necesita alcanzar la motocicleta en la cima de la rampa para alcanzar apenas el borde de la ribera del frente. O sea, ¿cuál es la mínima velocidad con la que tiene que salir para apenas pasar al otro lado? ¿Ya? Y en la letra B, ¿cuál es la altura máxima alcanzada por el motociclista? También nos piden que encuentre la velocidad de la motocicleta justo antes de aterrizar en la ribera. Entonces, letra A, rapidez, ¿cierto? Los datos están acá en la figura, pero las preguntas nos van a ir indicando cuáles son las incógnitas, lo que nos piden. ¿Qué rapidez necesita alcanzar la motocicleta? Entonces nos está preguntando por una rapidez, ¿cierto? No sabemos cuál es la rapidez. En la letra B, ¿cuál es la altura máxima alcanzada por el motocicleta? El I máximo, ¿cierto? Y en la letra C, nos piden que encuentren la velocidad del motociclista justo antes de alcanzar la ribera. Nos piden por una velocidad, ¿cierto?, justo antes de alcanzar la cima. ¿Sí? Y bueno, aparte de colocar los datos, hay que instaurar el sistema de referencia, ¿cierto? Así que el sistema de referencia podría ser el usual, ¿cierto?, que hemos visto en todos los ejercicios, que es, por ejemplo, colocar acá el 0, eje X, y hacia arriba el eje Y. Entonces empezamos a medir todo desde aquí, ¿ya? Entonces eso sería lo primero, sistema de referencia, los datos que están en la figura y la incógnita que está en cada apartado. Ahora vamos a empezar entonces a resolver la letra A, que dice qué rapidez necesita alcanzar para llegar al otro lado apenas, ¿sí?, para alcanzar a avanzar. Entonces ahora nos piden la rapidez con la que sale. O sea, tenemos un lanzamiento parabólico, ¿cierto?, una velocidad inicial, nos dan el ángulo, porque ahí dice que el ángulo es 53 grados, ¿ya? Pero no conozco el módulo de la velocidad, la rapidez no la conozco. Entonces, como no la conozco, como es una incógnita, lo único que puedo hacer es que al escribirla acá, como está en el primer cuadrante, va a ser su módulo b sub 0 por el coseno del ángulo 53 grados y pongo más b sub 0 seno de 30, perdón, no de 30 grados, 53 grados j tongo. Y lamentablemente yo no sé esa rapidez inicial, de hecho es lo que me están preguntando. De hecho podríamos colocar acá
v sub 0 como la rapidez inicial con la que sale de acá a disparar la motocicleta, ¿cierto? Para que apenas alcance a llegar ahí, o para que llegue ahí. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos esto, lo vamos a tener que dejar ahí como incógnita, o sea, nuestro v sub 0x y nuestro v sub 0y van a ser incógnitas. Bueno, ni tan incógnitas, la única incógnita que hay ahí es el v sub 0, ¿cierto? Pero no las conocemos y lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, con los datos del problema, poder encontrarlas, ¿ya? Entonces la vamos a dejar ahí escrita y veamos qué condición física tiene que ocurrir para que alcance a pasar al otro lado. Y para ello necesitamos las ecuaciones de movimiento, que es el otro tip, ¿cierto?, que faltó escribir, que son las ecuaciones de movimiento. Entonces, ¿qué ecuación tenemos en X? Bueno, la escribimos como siempre, v sub 0x por t, y aquí acá la ecuación en Y sub 0 más v sub 0y por t más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahora del sistema de referencia vamos colocando los datos. La motocicleta cuando sale desde una posición en X igual a 0. Así que esto de acá es 0. Y la velocidad en X inicial, no sabemos el módulo, así que va a quedar v sub 0 coseno de 53 grados por t. ¿Sí? En el Y vamos a tener como altura inicial los 100 metros, porque de ahí va a salir disparada la motocicleta. Velocidad inicial en Y, no sabemos toda la velocidad, vamos a tener incógnita el v sub 0, seno de 53 grados por t, y como la gravedad, ¿cierto?, siempre apunta hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, entonces para este sistema de referencia que mira todo hacia arriba positivo va a ser negativo. O sea, esto nos va a dar, vamos a colocar inmediatamente la división en 2, o sea, menos 4,9 t cuadrado. ¿Sí? Tenemos entonces la ecuación en X y en Y de esta motocicleta, y nos faltaría las velocidades, ¿cierto? Que la velocidad en X va a ser siempre la inicial, que todavía no sabemos cuánto vale el módulo, y la velocidad en Y va a ser la inicial, ¿cierto?, que tampoco sabemos cuánto vale el módulo, seno de 53 grados, menos 9,8 t, porque la aceleración, ¿cierto?, dijimos para este sistema de referencia es negativa. Así que ahí tenemos las ecuaciones de movimiento, y ahora hay que intentar resolver, ¿cierto?, el problema. Entonces, lo que sabemos es que tiene que llegar acá, a esta posición, que la vamos a marcar acá de color morado. Tiene que llegar acá, ¿cierto? Ahí tiene que llegar la moto. Y ese punto es en X 40 y en Y 100 menos 15. O sea, 100 menos 15, 85. Por lo tanto, el X, ¿cierto?, tiene que ser 40, o sea, 40 igual a v sub 0 coseno de 53 por t. Y en el Y tiene que ser 85. 85 igual a 100 más v sub 0 seno de 53 por t menos 4,9 t cuadrado. Así que nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Y nosotros nos están preguntando por ese v sub 0, ¿cierto? Este es el que nos interesa, que aparece en las dos ecuaciones. Por eso dos ecuaciones, dos incógnitas, porque tampoco conozco el t. Como lo más simple sería despejar de acá, ya sea el v sub 0 o el t, y yo voy a despejar el t para cuando reemplace acá en los t me quede una ecuación solo con v sub 0, ¿ya? Y así encontrar inmediatamente v sub 0, que es lo que nos preguntan en la letra A. Así que voy a despejar el t de esta ecuación. Si despejo el t, va a quedar 40 dividido en v sub 0 coseno de 53 grados, ¿sí? Y lo vamos a reemplazar acá inmediatamente. 85 igual a 100 más, fíjense, cuando reemplazo el v sub 0, ¿qué va a ocurrir?
se va a ir con el b sub 0 de abajo al reemplazar el t. Nos va a quedar 40 seno de 53 partido en coseno de 53 es la tangente de 53. ¿Sí? Y nos queda así, se fue todo, quedó un numerito. Menos 4,9 y aquí en t al cuadrado voy a tener que colocar todo. 40 partido en b sub 0 coseno de 53 y todo eso al cuadrado. 40 al cuadrado y abajo también al cuadrado. Entonces nos queda esta ecuación que se ve un poco fea, pero solamente nos va a quedar v sub 0 al cuadrado aquí en el denominador y todo lo otro, como son números, vamos a poder despejarlo de una manera más sencilla, como vamos a ver a continuación. Bien, entonces vamos a escribir esta ecuación. 85 es igual a 100 más, y vamos a escribir acá el valor numérico de 40 tangente de 53. 40 tangente de 53 es 53,08 más 53,08 menos, y aquí vamos a escribir los números. 4.9 por 40 al cuadrado dividido, y abajo en el denominador vamos a escribir el coseno de 53 que está al cuadrado. Coseno de 53 al cuadrado. Y nos queda un número un poco grande, 21.646, coma 6. Pero la gracia es que al haber colocado todo en la calculadora, ¿cierto? O sea, al haber puesto todo eso, ¿cierto? Incluido este que está acá abajo al cuadrado, entonces solo nos queda abajo b sub 0 al cuadrado. Esto lo pasamos para el otro lado, ¿cierto? Restando, o sea, 85 menos 100 menos 53,08 igual a menos 20, bueno, este número que está acá. Hacemos la resta ahí, nos va a quedar 85 menos 100 menos 53,08, el lado izquierdo nos da 68,08. dividido en b sub 0 al cuadrado, y aquí podemos pasar multiplicando el b sub 0 y pasar dividiendo el otro número. Vamos a hacerlo aquí. B sub 0 al cuadrado va a ser igual a la división entre menos 21.646,6 dividido en menos 68,08. Lo vamos a hacer en la calculadora esa división entonces. 21.646,6 dividido en 68,08. Eso nos da 317,9. Tenemos b sub 0 va a ser la raíz cuadrada de... Vamos a anotarlo inmediatamente para no... Vamos a colocar raíz de 317,9. 17,8 aproximadamente. 17,8 metros partido por segundo. Así que ahí, resolviendo ese sistema de ecuaciones, hemos encontrado la rapidez inicial con la que el motociclista debería saltar, debería salir de la rampa para apenas alcanzar a pasar el río, ¿cierto? Y a la otra ribera. Esa era la letra A. Vamos a ver ahora con la letra B. La letra B nos pide la altura máxima alcanzada por el motociclista. ¿Sí? Y máxima. Entonces, recuerden, para saber la altura máxima, ¿qué necesitamos saber? El tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. ¿Y eso de dónde lo podemos sacar? De la velocidad, ¿cierto? Cuando algo sale en movimiento parabólico, nosotros sabemos que la velocidad en i vale 0 cuando llega a la
altura máxima. La ecuación en I, ¿cómo era? B sub 0 seno de 53 grados menos 9,8t. Y el B sub 0 lo acabamos de encontrar, entonces ahora lo tenemos como un dato, 17,8 por seno de 53 grados menos 9,8t. Y lo que nosotros queremos es saber cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima, así que colocando 0 en ese lugar podemos encontrar el tiempo. Ese tiempo entonces, si lo calculamos, sería, vas a ver, 17,8 por seno de 53 y todo eso dividido en 9,8. Y eso nos da 1,45 segundos. Ese sería el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Así que si eso lo reemplazamos en la ecuación de altura máxima, que era los 100 metros, ¿cierto? Más la velocidad inicial, que es 17,8 por seno de 53 grados por t, menos 4,9t cuadrado, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esa era la ecuación? Pero ahora nosotros sabemos que b sub 0 es 17,8. Y si evaluamos esto en este tiempo, 1,45, nos va a dar la altura máxima. Así que vamos ahora a evaluar 100 más 17,8 por seno de 53. A ver, creo que 100 más 17,8 por seno de 53 por 1,45 menos 4,9 por 1,45 al cuadrado nos da 110,3. O sea, él sale de la rampa a 100 metros y la motocicleta llega a 110,3 metros, o sea, sube unos 10 metros respecto al lugar del salto. Esa es la altura máxima que alcanza desde la ribera del río. La pregunta era, ¿cuál es la altura máxima alcanzada por el motociclista? Y no nos daban el lugar desde donde medirla. Así que si nosotros hacemos un sistema de referencia al inicio como corresponde, estamos diciendo que esos 110,3 metros corresponden desde el nivel del río, ¿cierto? Desde ahí donde está el río hasta la altura máxima de motocicleta, eso serían 110,3 metros. Esa era la letra B. Y la letra C, la letra C nos pide que encuentre la velocidad del motociclista justo antes de aterrizar en la ribera. Entonces, lo que nosotros necesitamos para hacer la letra C es el tiempo que tarda en llegar al otro lado, ¿no es cierto? Al otro lado. Pero al inicio nosotros habíamos encontrado un tiempo. No encontramos un tiempo, encontramos b sub 0. Y nosotros teníamos una ecuación que relacionaba el tiempo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa ecuación? X era b sub 0 coseno de 53 grados por el tiempo, ¿cierto? Y el X nosotros le habíamos puesto para que llegara a 40 metros. El b sub 0 lo resolvimos. No encontramos el tiempo, pero resolvimos b sub 0 y dio 17,8. Así que esa es la rapidez inicial. Y entonces de acá podemos despejar el tiempo. Ese sería el tiempo que tarda en llegar en el X, alcanzar los 40 metros, o sea, estar al otro lado. 40 dividido en 17,8 por coseno de 53, todo eso en el denominador, nos daría un tiempo de 3,734 segundos. Ese sería el tiempo que tarda entonces en llegar al otro lado. Y la pregunta era, encuentra la velocidad del motociclista justo antes de aterrizar. O sea, cuando está aterrizando al otro lado, cuando está a punto de aterrizar, ha pasado ese tiempo y por lo tanto la velocidad en X, que se mantiene constante, eran la velocidad en X, no recuerdo cuánto era el valor, así que vamos a multiplicarlo acá, 17,8 por coseno de 17,8 por coseno de 53, eso da
10,7 metros partido por segundo. Recuerden, esto que está acá, es el V0x. Y como se mantiene constante, en cualquier tiempo es el mismo. Así que yo multipliqué 17,8 por coseno de 53, me dio 10,7. Y el V0y era este de acá, V sub 0 seno de 53. Pero nosotros necesitamos el V sub i evaluado en este tiempo, o sea, necesitamos la fórmula que era V sub 0i más a por t. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Que ya la habíamos calculado para este problema, y serían los 17,8 por seno de 53 grados menos 9,8 t. Entonces, si evaluamos esta velocidad en este tiempo de 3, vamos a decir 3,7, vamos a aproximarlo ahí, vamos a ver cuánto nos sale. 17,8 por seno de 53 menos 9,8 por 3,7, y eso nos da menos 22,0, o sea, menos 22 metros partido por segundo. Si tengo la componente en x, que siempre vale lo mismo, y la que en y, en ese tiempo, cuando llega ahí, yo con esos dos datos puedo sacar entonces el vector velocidad. Y el vector velocidad no es más que sumar la componente en x, ¿cierto?, que sería 10,7 y tongo menos 22 j tongo, todo eso está en metros partido por segundo. Y si nos fijamos bien, cuando el motociclista pasó la rampa y llegó al otro lado, ¿cierto?, cuando la moto viene por acá, la moto viene en esa dirección, ¿cierto?, o sea, viene así, un vector que está en el cuarto cuadrante, como podemos ver en los cálculos que hemos realizado. Bueno, esas eran todas las preguntas del problema, así que hemos finalizado con este problema y ahora vamos al siguiente problema. Vamos con el cuarto problema, que dice así: exactamente 3 segundos después de que un proyectil es lanzado al aire desde el suelo, se observa que lleva una velocidad de 7,6 y tongo más 4,8 j tongo, y todo eso en metros partido por segundo, ¿ya? Y nos piden en la letra A el alcance, en la letra B la altura máxima del proyectil, en la letra C la rapidez inicial con la que fue lanzado el proyectil, y en la letra D el ángulo θ con el que fue lanzado el proyectil. Fíjense que no se están dando muchos datos de las condiciones iniciales, lo único que se sabe es que se lanza desde el suelo algo y llega al suelo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos resolver un problema de este tipo? Siempre hay que, como lo habíamos dicho antes, colocar un sistema de referencia, que de preferencia, hemos dicho, llamarlo así, ahí el 0, pero los datos del problema no son los datos iniciales, o sea, no sabemos ni siquiera el ángulo con el que fue lanzado el proyectil, ¿ya? De hecho, nos piden el ángulo en la letra D. Vamos a anotar acá sistema de referencia, datos. ¿Qué datos nos dan? ¿Cierto? Nos dan una velocidad, pero nos dicen que esa velocidad es después de 3 segundos. O sea, al evaluarla en 3 segundos la velocidad, nos da 7,6 y tongo más, creo que este no era el último, más 4,8 j tongo, y todo eso en metros partido por segundo. Entonces nos dan la velocidad, pero al cabo de 3 segundos, ¿ya? Así que la colocamos ahí para indicar que ya fue evaluada la velocidad en 3 segundos. ¿Qué otros datos nos dan? Prácticamente ese es el único dato que dan, no nos dan más datos. Y nos piden el ángulo entre, vamos a anotar acá las cosas que nos piden en la letra A. Nos piden el alcance, que es la X, ¿cierto? Eso es lo que alcanzó acá, esa X nos piden, no sabemos cuánto es. Nos piden en la letra B, nos piden la altura máxima, el I máximo, ¿cierto? Esto de acá.
piden. En la letra C nos piden la rapidez inicial, el v sub 0, ni siquiera nos dan el v sub 0, no hay datos de eso. Y en la letra D nos piden el ángulo, tampoco nos dan el ángulo. Prácticamente no nos dan información, pero fíjense que el único dato que tenemos es este, la velocidad al cabo de 3 segundos. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es ir a las ecuaciones de velocidad en función del tiempo, evaluar en 3 segundos y ver qué podemos sacar de ahí. Así que si escribimos las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? La ecuación de movimiento, vamos por la x, es x sub 0 más b sub 0 x por t, y en el y sub 0 más b sub 0 en i por t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahora del sistema de referencia vamos colocando los datos. X sub 0 vale 0, la lanzamos desde el mismo lugar, así que este vale 0. Y nos queda b sub 0x, que no conocemos ni la rapidez inicial ni el ángulo, así que simplemente podemos seguir escribiendo b sub 0x. Aquí tenemos i sub 0, que vendría siendo 0 también, porque lo lanzamos desde el suelo, y b sub 0i, que tampoco lo conocemos, así que podemos escribirlo como b sub 0i por t, y la aceleración de gravedad, que como sabemos siempre va hacia abajo, pero para este sistema de referencia apuntando hacia arriba positivo, entonces sería negativo dividido en 2 menos 4,9 t cuadrado. Así que ahí tenemos las ecuaciones de posición en x y en y, y nos faltarían las ecuaciones de velocidad, que nosotros sabemos que en x es siempre igual a la inicial, no cambia, y en el eje y es la inicial más a por t, pero como hemos visto, ¿cierto? En este caso la aceleración, como apunta hacia abajo y es negativa por el sistema de referencia, nos queda menos 9,8 t. Y ahí tenemos las ecuaciones de posición y velocidad de ambos, perdón, de tanto en x como en y para este proyectil. Y ahora vamos con esto. Nos dicen que la velocidad al cabo de 3 segundos vale eso. Por lo tanto, si yo evalúo esta función en 3 segundos me tiene que dar 7,6. O sea, en el fondo, como no cambia en x, entonces la velocidad en x siempre vale 7,6. Por lo tanto, es igual al valor inicial. Así que ya sé cuánto vale b sub 0x. Vale 7,6 metros partido por segundo. Por otro lado, yo sé que si yo evalúo esta función en 3 segundos, esta era fácil, constante, no, si la evaluaba quedaba igual, pero aquí tengo que evaluar b sub 0i menos 9,8 por 3. Voy a la calculadora, hago la multiplicación, 9,8 por 3 y me da 29,4. b sub 0i menos 9,8, perdón, ¿cuánto dije que era esto? 29,4. Pero yo sé que la evaluarla en 3 segundos vale 4,8. Así que fíjense que me queda una ecuación en la que yo puedo despejar b sub 0i y obtener b sub 0i. Y es lo que vamos a hacer acá. Entonces, 4,8 dijimos, igual a b sub 0i. Voy a despejarla inmediatamente. Pasa sumando, así que queda 4,8 más 29,4 y eso es 34,2. O sea que b sub 0i vale 34,2 metros partido por segundo. Entonces tenemos también, tenemos, por lo tanto, b sub 0i y b sub 0x. Fíjense que ya tenemos datos iniciales ahora. Y ya teniendo las componentes, podemos por lo menos con ello calcular ahora sí, fíjense, si yo coloco eso en la ecuación de posición y eso
en la ecuación de posición acá, yo ya tengo las ecuaciones listas. O sea que podría con eso resolver cualquier pregunta del problema. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a, ahora que tenemos un dato más, tenemos la velocidad en el fondo inicial, fíjense, la voy a anotar, vale 7,6 y tongo más 34,2 j tongo, todo eso en metros partido por segundo. Tengo la velocidad inicial como vector, así que ahora ya tranquilamente puedo resolver cualquier pregunta. Por ejemplo, me preguntan por el alcance, en la letra A me preguntan por el alcance. El alcance implica saber, o sea, reemplacemos para obtener la fórmula del x, es 7,6t. Yo para obtener el alcance, o sea, cuánto tarda en llegar de nuevo al suelo, salió del suelo y cuánto tarda en llegar al suelo, yo necesito el tiempo y una vez saliendo el tiempo lo coloco acá. ¿Cómo saber el tiempo que tarda en llegar al suelo? Bueno, ese tiempo que tarda en llegar al suelo lo puedo obtener de la ecuación en I, que es b sub 0i, que es 34,2 por t menos 4,9t cuadrado. Si yo coloco acá i igual a 0, ¿cierto? Si le coloco acá 0, puedo obtener de esta ecuación cuadrática el tiempo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a colocar acá la ecuación 0 y acá me va a quedar 34,2t menos 4,9t cuadrado, y de aquí podemos factorizar, ¿cierto? Podemos factorizar por t, 34,2 menos 4,9t, de aquí me sale que t vale 0, o de esta ecuación me queda que t vale 34,2 dividido en 4,9, y eso es 6, bueno, prácticamente 7 segundos. ¿Ya? Este obviamente es el tiempo desde que salió en t igual 0 salió y estaba en el suelo, y en 7 segundos vuelve a estar en el suelo. Así que con ese tiempo yo reemplazo en la ecuación de posición en x, ¿cierto? La reemplazo, x igual a 7,6 por 7 segundos. 7.6 por 7, y eso es 53,2 metros, porque esto está en sistema internacional. Así que ese sería el alcance, y hemos respondido la letra A. La letra B preguntaba por la altura máxima, y para obtener la altura máxima lo que tienen que hacer simplemente es escribir la ecuación I, que como salió del suelo va a ser simplemente 34,2t menos 4,9t cuadrado. Esa es la ecuación, y lo que hay que hacer entonces ahora es simplemente despejar, para obtener la altura máxima yo necesito saber el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Cuando lo tenga lo pongo acá y encuentro la altura máxima. Entonces, ¿cómo saco el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima? Cuando obtengo que la velocidad en i vale 0, porque cuando esto alcanza el punto máximo la velocidad en i es 0. Así que la velocidad en i no era más que la velocidad inicial, 34,2 menos 9,8t, coloco 0, así con eso puedo despejar el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Despejamos el tiempo, eso va a dar 34,2 dividido en 9,8, y eso es aproximadamente 3,5. O sea que tarda en llegar a la altura máxima un tiempo de 3,5 segundos, y si lo reemplazamos acá, o mejor dicho, evaluamos en este tiempo, nos va a dar la altura máxima. Vamos a evaluar reemplazando el 3,5 ahí, 34,2 por 3,5 menos 4,9 por 3,5 al cuadrado. Reemplazamos ese tiempo ahí y ahí, hacemos la operación y nos da 59,5
prácticamente 7 metros. O sea, esa sería la altura máxima, que era lo que nos pedían en la letra B, ¿cierto? Que decía cuál es la altura máxima del proyectil, como me olvidé colocar la letra B. ¿Sí? Y por último, en la letra C, ¿o hay más letras? No, hay C y D. En la letra C nos piden la rapidez inicial. Fíjense que nosotros obtuvimos ya la velocidad inicial, que eran los 7,6 y-tongo más 34,2 j-tongo. Por lo tanto, si me piden la rapidez inicial, lo único que tengo que hacer es sacar el módulo a este vector. Esa es la rapidez inicial, ¿cierto? Entonces sacamos el módulo. ¿Cómo se saca el módulo? Raíz cuadrada de 7,6 al cuadrado más 34,2 al cuadrado. Raíz de 7,6 al cuadrado más 34,2 al cuadrado. Y eso nos da 35. O sea, la rapidez es de 35 metros partido por segundo. Y la letra D, la última, nos piden el ángulo con el que sale disparado el proyectil, ¿cierto? O sea, voy a dibujarlo con color morado. El proyectil sale ahí y nos piden el ángulo con el que fue disparado. ¿Cómo podemos obtener ese ángulo si sabemos la velocidad? Sabemos el vector velocidad, sabemos el módulo del vector velocidad. Entonces, ¿de qué manera podemos obtenerlo? Bueno, esto es trigonometría. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos el vector, porque sabemos el b sub 0x, ¿cierto? Por y-tongo. Y este de acá es el b sub 0i por j-tongo, ¿cierto? Entonces se forma un triángulo rectángulo acá, ¿ya? Ese triángulo rectángulo yo puedo hacer trigonometría y decir, bueno, la tangente de θ es b sub 0i partido en b sub 0x. Por lo tanto, el ángulo θ es la arcotangente de esto. De b sub 0i partido en b sub 0x. Y lo coloco en la calculadora. En la calculadora hay que colocar shift tangente de b sub 0i, que es el 34,2, dividido en 7,6, y eso me da un ángulo de 77,5 grados aproximadamente. Ese es justamente el ángulo que se dibujó en este triángulo y es justamente el ángulo del lanzamiento. Así que con eso hemos resuelto este problema. Y todos estos problemas que hemos resuelto son tipo prueba, así que es importante que los puedan desarrollar nuevamente ustedes por su cuenta.